Hola amigos, muy buenos días. Pues no debo negar que el tema del dinero en la vida de la iglesia siempre ha sido un poco sensible, es un tema delicado y particularmente hoy en el capítulo 8 de su segunda carta de Pablo a los Corintios se va a referir a un tema importante del dinero, pero con un propósito. Leemos en el versículo 1 y dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Al parecer había una situación bastante complicada con los cristianos que estaban en Jerusalén, que eran propiamente judíos. Entendemos por los tiempos históricos que seguramente por las persecuciones, muchos de ellos habían dejado sus propiedades, sus trabajos, sus negocios y habían salido huyendo de Jerusalén precisamente por la persecución que había. Y allá en el libro de Hechos se narra la manera como ellos habían logrado integrarse como una sola comunidad en la que compartían todo lo que tenían. Inclusive se narra de personas que vendían sus propiedades y traían su dinero ante los apóstoles para que fueran administrados en el bien común. Y bueno, al parecer esto no era suficiente, al grado de que Pablo, al visitar diferentes iglesias, él promovía que se levantaran ofrendas para llevarlas a los cristianos que estaban en Jerusalén. Y él va a dar testimonio ahora, le dice a los hermanos de Corinto, y les dice del buen testimonio que han tenido las iglesias en Macedonia. En esta región de Macedonia, cuando menos había 3 iglesias, la iglesia que estaba en Filipos, en Berea y en Tesalónica. Y dice Pablo, por lo que menciona aquí, es que las iglesias en esta zona, pues también no eran iglesias muy ricas, eran comunidades de personas de pocos recursos. Pero Pablo se admira porque dice, son muy pobres, pero han ofrendado como si fueran ricas. Y seguramente en la adversidad que ellos enfrentaban, les decía, les aseguro que ellos dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Dice, y no lo hicieron por obligación, sino que quisieron hacerlo. Dice, es más, hasta nos rogaron mucho para que les dejáramos colaborar. Esto habla de un sentido que él tiene el poder ofrendar en la comunidad de la iglesia cristiana, porque si bien es cierto, el dinero que ofrendamos, bueno, debe servir para que una iglesia funcione en la propiedad del inmueble, en los gastos operativos, en algunos sueldos que se tienen que pagar. Y entendemos que el dinero que se genera en la vida de la iglesia, pues no es propiamente para que nadie se haga rico, sino pero que la iglesia pueda seguir funcionando. Y de manera especial, debe haber un rubro de la ofrenda que se toma para poder contribuir con aquella persona que está en necesidad, con aquel cristiano, con aquel hijo de Dios que necesita que sus hermanos le ayuden. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, no alcanza a leer todo, pero dice versículo 8, no les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuál es el modelo que seguimos los que somos parte de una comunidad cristiana? Pues seguimos el ejemplo y el modelo de lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo era rico. Sí, dice allá en Filipenses que Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que renunció y se hizo hombre, se humilló haciéndose hombre. Y de esa manera, Él siendo rico, se hizo pobre. Y bueno, en el Evangelio podemos encontrar, alguna vez dijo el Señor Jesucristo, pues yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Y el Señor Jesucristo no estuvo en este mundo buscando acumular riqueza o buscando tener recursos económicos. Él vino en cumplimiento de una misión.
Y dice Pablo, Él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros lleguemos a ser ricos. Y entendemos ricos en las bendiciones que ahora podemos recibir de nuestro Padre Celestial. Y quiero leer ese versículo 14, dice, ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad, como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Esta pequeña frase que está al final es el mismo texto que ha sido tomado de Éxodo 16-18, justamente cuando Dios daba instrucciones a su pueblo porque les proveyó el maná, y tenían que recoger lo del día para poder comer, aunque no debían de guardar para el día siguiente. Pero la misma escritura daba fe y decía que al que recogió mucho no le sobró y el que recogió poco tampoco le faltó. Y esto habla porque el que Dios le ha permitido tener un poco más, si toma de lo que ya no ocupa o de lo que está tomando de más para compartirlo con el que tiene poco, pues no le va a sobrar, porque de lo que tiene va a compartir. Y si por alguna razón aquel que tiene pocos recursos recibe el excedente de lo que tiene otro, pues tampoco le va a faltar. Y de esa manera, dice Pablo, de esa manera va a haber igualdad, va a haber armonía y va a estar cumplidas las necesidades tanto de los que tienen poco como de los que tienen mucho. Queridos amigos, ¿cuál es la reflexión de esta mañana? Que un capítulo muy importante en la vida de la iglesia son las ofrendas. Las ofrendas no son dadas para que nadie se enriquezca. Las ofrendas son dadas para que una iglesia pueda funcionar y de manera importante para compartir con las necesidades de los que menos tienen. La experiencia del Señor Jesucristo es que Él no puso su mirada en aquello que Él podía lograr acumular en este mundo. ¿Se acuerdan sus tentaciones? Que vino Satanás, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y sin duda alguna que el Señor pudo tener esa posibilidad de haber sido dueño de todo lo que en ese momento como hombre Él podía desear en su corazón. Sin embargo, Él renunció a esa tentación porque Él sabía que tenía una misión que cumplir. De igual manera pasa con nosotros. Nuestro corazón egoísta, nuestro corazón egocéntrico, siempre va a estar pensando en cuántas cosas podemos acumular para nuestra comodidad y para nuestro deleite. Sin embargo, hay un capítulo importante que tiene que ver con el que de lo que Dios nos da podamos tomar de aquello precisamente que nos ha dado mucho para poder compartir con el que menos tiene. Y de esa manera nosotros estamos agradando el corazón de Dios y estamos cumpliendo con el mismo ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, al haber compartido con nosotros de su riqueza. Así que, queridos amigos, hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta mañana y pedimos a Dios nos dé toda la sabiduría para poder entender este tema? Bendito Padre, gracias porque Tú has sido un Dios generoso con nosotros. Gracias porque nos has dado todos los recursos que necesitamos para nuestra vida. Gracias porque inclusive ha habido excedente, has cubierto nuestras necesidades por encima de aquello que es lo básico para nosotros. Señor, solamente que pedimos perdón porque a veces nuestro corazón se engolosina con las propiedades, se engolosina con la riqueza, se engolosina con el cumplimiento de las expectativas y pensamos que más bien no vemos las necesidades de los demás, solamente vemos lo que nuestro corazón egoísta quisiera tener. Te pedimos perdón porque reconocemos que el ejemplo del Señor Jesucristo es no poner su vista en todo aquello que Él podía acumular para ser rico en este mundo, sino en el cumplimiento de tu voluntad y en poder hacer a otros, compartir con otros de lo mucho que tú le habías dado. Ahora, Padre, danos ese corazón sensible, danos ese corazón generoso, de tal forma, Señor, que de lo que tú nos das podamos separar recursos para compartir con aquel que no tiene. Y de esa manera que podamos cumplir con lo que tú esperas de nosotros. Te ruego, Padre, danos ese corazón sensible, danos ese corazón generoso. Arranca de nosotros ese corazón avaro, egoísta, egocéntrico, que nos impide seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Obra por tu Espíritu en nosotros, siembra en nosotros esa sensibilidad a hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues
Hoy hemos aprendido algo más sobre el manejo del dinero. Mañana vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Nos vemos el día de mañana.